En las vibrantes calles de Liverpool, Inglaterra, nacía el 18 de junio de 1942 una leyenda musical, Paul McCartney. Un joven que se caracterizaba por poseer una sonrisa contagiosa, un encanto irresistible, pero sobre todo un talento musical innato que lo llevaría más adelante a la cima del estrellato mundial como uno de los miembros de The Beatles, considerada la banda más influyente del siglo XX. Pero más allá de su imagen de Beatle lindo, McCartney también se convirtió en una figura clave en el liderazgo del cuarteto, guiándolos a través de una metamorfosis musical y personal sin precedentes. En este video descubriremos cómo y por qué Paul McCartney se convirtió en uno de los líderes de The Beatles y uno de los cantautores más importantes de todos los tiempos. No te despegues y súbete a nuestra máquina del tiempo musical. Todo comenzó desde su niñez, y es que apenas transitaba sus primeros años de vida cuando la música impregnaba su vida. Inspirado por su padre, un músico aficionado, McCartney no tardó en enamorarse del piano y la guitarra, deleitando a su familia con melodías que aprendió a improvisar a corta edad. Fue cuando tenía 15 años que sucedió un afortunado encuentro. Su destino se cruzó con el de John Lennon, quien era un joven rebelde con una pasión muy similar a la que Paul sentía por la música. La mágica coincidencia sucedió en una presentación de la banda The Quarrymen, que era la agrupación de John Lennon, a la cual sería invitado Paul, colocando la semilla que germinaría en lo que más adelante sería The Beatles. La química entre Lennon y McCartney era innegable. Lennon, con su rebeldía innata y letras introspectivas, aportaba un toque oscuro y poético a sus composiciones. McCartney, por su parte, equilibraba la balanza con su optimismo contagioso y melodías pegadizas que conquistaban corazones. Juntos crearon un catálogo de canciones que marcarían a una generación, convirtiéndose en la banda sonora de una época. A medida que los Beatles evolucionaban, también lo hacía el papel de McCartney dentro de la banda. Su madurez musical y su capacidad para tomar decisiones lo convirtieron en una figura clave en el proceso creativo. Comenzó a tomar un rol más activo en la producción y arreglos de las canciones, y su influencia en la dirección musical del grupo se hizo cada vez más evidente. Pero esto, más allá de ser algo positivo por todo el arte que generó, también fue una piedra en el zapato dentro de la banda, ya que también nacería una especie de rivalidad para intentar definir quién era el verdadero jefe de la banda. En el documental producido por Martin Scorsese llamado George Harrison, Living in the Material World, George aseguró que John Lennon fue el líder indiscutible de la agrupación, pero que esto fue cambiando poco a poco, ya que la figura de Paul cobraría una mayor importancia. De acuerdo con las declaraciones de George, cuando los Beatles comenzaron a crear sus propias composiciones, John comenzó a tener tareas compartidas con Paul. Fue una sociedad de compositores y a la vez de líderes. La mayoría de las cosas fueron decididas por John y Paul. Sin embargo, fue a finales de la década de 1960 que Paul McCartney comenzó a tener una mayor relevancia, llegando a ser visto como el líder por los otros integrantes de la agrupación. También afirmó que el concepto musical de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band estuvo a cargo de Paul, siendo este una de las creaciones más icónicas del grupo y de la música en general. Además, si hay que mencionar otro hecho que afianzó a Paul McCartney como líder, fue la muerte del manager de los Beatles, Brian Epstein. Esto significó la desaparición de la figura paterna que los guiaba, lo que dio paso a que Paul asumiera de forma implícita este rol. No se puede negar que la actitud camaleónica del artista también le permitía adaptarse a los cambios. En una entrevista ofrecida por Paul McCartney a la revista Rolling Stone, mencionó cómo en el set de grabación de la película de The Beatles llamada A Hard Day's Night, le tocó modificar un poco su personalidad para quedar bien frente a cámaras. No me importa cómo me representen. En lo que a mí respecta, solo estoy haciendo un trabajo en una película.
Si la película requiere que sea un tipo alegre, bueno, genial, seré un tipo alegre, afirmó el músico inglés a la revista. Otro de los logros obtenidos por la banda bajo el liderazgo de Paul McCartney fue la creación del álbum blanco y Let It Be. Pero no todo fue color de rosa, y es que a pesar de que Paul llamó a trabajar a todos los miembros en el álbum Let It Be, para el que tenía ideas extraordinarias, ninguno de sus compañeros de banda quiso continuar, siendo George el primero en abandonar el grupo. Pero el tiempo le daría la razón. Y no solo por el hecho de que las piezas creadas para la banda se convirtieran en verdaderas obras musicales, sino porque a pesar de la separación de The Beatles en 1970, la influencia de McCartney como líder musical sigue vigente. Su carrera en solitario ha sido prolífica y exitosa. Continúa siendo fuente de inspiración para generaciones de músicos a lo largo y ancho de todo el planeta. El legado de Paul McCartney trasciende las fronteras de la música, convirtiéndolo en un ícono cultural que ha dejado una huella imborrable en la historia. Pero su estampa de líder va mucho más allá del mundo artístico. McCartney no solo es una leyenda musical, sino también un hombre íntegro y filántropo. Su compromiso con la justicia social y la protección del medio ambiente lo ha convertido en un referente para muchos. En el año 1975, mientras comía chuletas de cordero con su esposa Linda, vieron a lo lejos cómo estos animalitos se desplazaban muy alegremente por el campo. Fue esta escena lo que les hizo reflexionar sobre el consumo de carne y tomaron la decisión de convertirse en vegetarianos y activistas por la protección animal. La verdad es que son innumerables los logros y reconocimientos que ha conseguido McCartney a lo largo del tiempo. En 1965 fue nombrado miembro de la Orden del Imperio Británico. En 1974 lo nominaron a los premios Oscar por el tema de la película Live and Let Die, mientras que en 1979 el libro de récord Guinness lo reconoció como el compositor y músico más importante de la historia. Y esto es solo por mencionar algunas de las razones para entender el por qué siempre ha existido un debate sobre quién fue el verdadero líder de los Beatles. La historia de Paul McCartney nos recuerda que el éxito no solo se trata de fama y reconocimiento, sino también de la capacidad de inspirar y motivar a los demás. Su liderazgo basado en la creatividad, colaboración, innovación, el respeto y la evolución lo convierten en un ejemplo a seguir para aquellos que buscan alcanzar sus metas y dejar una huella positiva en el mundo. ¿Quién fue para ti el verdadero líder de los Beatles? Puedes dejar tus comentarios. Si te ha gustado esta historia y quieres conocer mucho más acerca de los grandes de la música, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle me gusta y activar la campanita de notificaciones para recibir más de nuestro contenido. Gracias por tu visita y será hasta un próximo video.